Imagina que te despiertas, ¿verdad? Preparas tu café de la mañana, sales a tu buzón y encuentras una sola hoja de papel que simplemente destruye por completo tu realidad. Vaya, hombre. Sí, ese es un escenario de pesadilla para cualquiera. Realmente lo es. La abres y es del gobierno, básicamente diciéndote que tu solicitud de refugio de repente ya no es elegible. Sí, Y luego miras más de cerca la fecha de esa carta y te das cuenta de que un reloj ya ha empezado a correr. exacto. Y es un reloj que avanza muy rápido. Exactamente. Tienes exactamente 15 días para salvar todo tu futuro. Es una situación increíblemente impactante. Y sabes, para decenas de miles de personas, ese reloj que avanza no es solo un experimento mental hipotético. No para nada. Es una realidad inmediata y aterradora que dicta literalmente cada movimiento que hacen a continuación. Y esa aterradora cuenta regresiva de 15 días es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Porque hemos conseguido un montón de manuales internos filtrados, sumamente detallados, de mayo de 2026. Sí, son documentos fascinantes. Realmente lo son, están destinados únicamente a los equipos legales. Así que hablamos de guías de procedimientos, manuales para asistentes legales, manuales de seguridad operativa. El material detrás de escena. Exacto. Y fueron escritos para abogados que intentan navegar las enormes consecuencias de una legislación conocida como el Proyecto de Ley C12. Así que, para darte un poco de contexto rápido sobre el panorama en el que operan estos abogados, el proyecto de ley C12 introdujo barreras muy estrictas para los refugiados, solicitantes en Canadá. Nuevas reglas. Sí, hay una restricción de un año, lo que significa que básicamente no puedes presentar una solicitud si ha pasado más de un año desde tu primera entrada al país. Vaya. Ok, así que si esperas un año y un día quedas fuera. Exacto. Además, rige un plazo de 14 días para quienes cruzan fuera de puntos oficiales. Esta ley excluyó a unos 30,000 solicitantes de asilo de inmediato. Esos son solo 30,000 personas. Eso es a una escala enorme. Ahora, antes de continuar, quiero ser absolutamente claro contigo, el oyente. Estamos manteniendo una neutralidad política absoluta en este análisis profundo de hoy. Sí, un punto muy importante. Nosotros, No estamos tomando una postura sobre el proyecto de ley C12 en sí. Ya sabes si es correcto, incorrecto, necesario para la seguridad fronteriza o, por ejemplo, injusto para los migrantes. Eso no es lo que estamos haciendo. Nuestro enfoque hoy es estrictamente sobre el juego estratégico de ajedrez, descrito en estos manuales legales filtrados. correcto. Queremos entender cómo funciona realmente el sistema de justicia a puerta cerrada cuando ocurre una crisis de alto volumen como esta. Esto es una crisis para estos equipos legales. Veamos cómo gestionan tal cuello de botella. Y es esta increíble, casi contradictoria combinación de teoría constitucional de alto nivel y como técnicas de supervivencia burocráticas muy aterrizadas y crudas. Sí, supervivencia es la palabra correcta. Realmente lo es. Y analizaremos específicamente cómo gestionan esto para clientes de riesgo extremadamente alto, en particular los ciudadanos iraníes. Cuando una ley afecta a 30,000 personas, la logística necesaria es simplemente alucinante. Totalmente. Obviamente no se pueden librar 30,000 batallas constitucionales individuales y separadas en el Tribunal Federal. Y Es decir, todo el sistema judicial colapsaría por completo bajo el peso del papeleo. se detendría instantáneamente, sí. Por lo tanto, debe existir una estrategia global para gestionar este volumen de información. Hay. Y la guía estratégica interna lo explica de forma brillante. Se basa en un ataque de dos capas. Bueno, dos capas. Explícame eso. Entonces, Cuando un abogado presenta el desafío inicial para un cliente que formalmente se llama una solicitud de permiso y revisión judicial o ALJR, si quieres el acrónimo, correcto, el ALJR. sí, no lanzan de inmediato su argumento más grande y pesado al juez. Presentan dos fundamentos alternativos. El primer fundamento es el ataque principal y el segundo es el respaldo constitucional. Vi esto en el manual. El primer fundamento no trata de derechos humanos. Me sorprendió. Sí, es súper técnico. Lo es. Se basa en un caso de la Corte Suprema llamado Vavilov, que es puramente un argumento de derecho administrativo. Básicamente le estás diciendo al juez, oye, ignoremos por un momento el panorama general del proyecto de ley C12. El funcionario de inmigración específico que procesó el expediente de mi cliente simplemente tomó una decisión irrazonable. Por ejemplo, tal vez no leyeron correctamente nuestras presentaciones o marcaron la casilla equivocada. Sí, exactamente. Es un ataque procesal sumamente localizado.
Y la cuestión es que si ganas con ese fundamento de Vavilov, el rechazo específico simplemente se anula. ¿En serio? Sí, y su caso va directamente a la División de Protección de Refugiados para una audiencia normal. Pero espera, tengo una pregunta sobre eso. Si el objetivo final de estos equipos legales es anular por completo el proyecto de ley C12, ¿para qué molestarse en discutir si un agente en particular marcó la casilla equivocada? Bien, ¿No genera eso más trámites para un sistema judicial ya saturado? Si vas a alegar que la ley es inconstitucional según la Carta de Derechos y Libertades, ¿por qué no empezar directamente con ese golpe y ahorrar tiempo a todo el mundo? sé que suena contraintuitivo, pero lo fascinante aquí es cómo este enfoque de dos capas crea en realidad una red de seguridad estratégica y utilizan un mecanismo llamado suspensión. Suspensión. Bien, ¿cómo funciona eso? Entonces, si presentas un argumento Vavilov genuino y sólido, el juez tiene que analizar eso primero. Si ganas, genial. Tu cliente obtiene su audiencia, pero si pierdes, como si el juez dijera que no, que el funcionario hizo todo perfectamente. De acuerdo con la letra de esta nueva ley, ahí es donde entra en juego la segunda capa. Bueno, Si el oficial aplicó bien la ley, entonces esta viola los artículos 7 y 15 de la Carta. bien, pero la asistente a cargo no busca litigar un caso grande de derechos civiles. ¿Lo hacen para los 30,000? No, Dios no. Y aquí está la parte genial. No lo haces. No te encargues tú mismo de ese importante caso constitucional. En cambio, usted solicita al tribunal que suspenda el expediente de su cliente. Ah, claro. Sí, esto suspende los plazos. Usted protege el expediente tras casos de prueba clave, combatidos y gestionados por grandes organizaciones. Como la Asociación de Abogados de Refugiados, Carl, ¿verdad? Exactamente. Ah, vale. Es como ir a rebufo de un camión en la autopista. Sí, esa es una gran analogía. Dejas que las grandes organizaciones corten el viento, pagan los altos costos legales, reclutan expertos constitucionales y tu cliente que espera en el asiento trasero aprovecha su estela. Exactamente. Estás completamente protegido. Y si el camión llega a su destino y realmente logra que la ley sea anulada, tu cliente se beneficia de esa victoria sin haber disparado un solo tiro en la guerra constitucional. Precisamente. Dejas que los casos principales determinen el resultado. Pero, y este es un punto importante, la estrategia depende en gran medida de la nacionalidad específica del cliente, razón por la cual el manual se centra tan intensamente en los ciudadanos iraníes, Porque ellos, porque Irán está actualmente designado como un país ADR, lo que significa un aplazamiento administrativo de la expulsión. vale, entonces básicamente, el gobierno canadiense reconoce oficialmente que la situación sobre el terreno en Irán es demasiado peligrosa como para deportar a la gente de vuelta. Correcto. Así que incluso si la solicitud de refugio de un cliente iraní se considera inadmisible bajo el proyecto de ley C12, la agencia fronteriza no puede legalmente ponerlo en un vuelo comercial a Teherán. Vaya, ya veo hacia dónde va esto. Sí, y eso hace que la estrategia de suspensión sea increíblemente poderosa para ellos. Quiero decir, un enorme desafío constitucional que llegue hasta la Corte Suprema de Canadá puede fácilmente tardar de 4 a 7 años en resolverse. Muchos serían deportados mucho antes de que eso termine. Exactamente. Pero como los clientes iraníes están protegidos por esa designación de ADR, pueden permanecer en esa sala de espera legal durante 7 años, sin el terror inminente de ser deportado mañana. Están bien aislados mientras la guerra constitucional sigue sin pausa en lo alto. Sí, es un escudo muy específico y muy eficaz. La estrategia es brillante, se lo concedo, pero lograrlo es otra historia muy distinta. Olvidemos la teoría constitucional y veamos el lodazal real que cruzan los equipos legales, Oh, el lodo es profundo. porque la logística descrita en estos manuales suena como una auténtica pesadilla burocrática. Volvamos a ese reloj que avanzaba lentamente del que hablamos al principio de este análisis en profundidad, la bomba de 15 días. Bien, la bomba de 15 días es la base de todo. Desde el momento exacto en que se notifica al cliente que su reclamación no es admisible, el abogado dispone de 15 días naturales para redactar y presentar dicha solicitud ante un tribunal federal. Días naturales, no días hábiles. Los días naturales, incluidos los fines de semana. Y el manual escribe repetidamente la palabra estricto con mayúscula. Al hablar de esta fecha límite, es una cuestión jurisdiccional. ¿Qué significa? Si la presentas el día 16, el tribunal rechazará la documentación. No la revisarán. La puerta se cierra de golpe. Y si esa puerta se cierra de golpe, tu cliente está en grave peligro. Simplemente pierden por completo el derecho a impugnar la decisión. Exacto.
Y su única alternativa real en ese momento es presentar algo llamado solicitud por razones humanitarias y de compasión. Lo cual, ya sabes, suena muy bien en teoría, pero el manual señala explícitamente que esas solicitudes ante la agencia están ahogadas en retrasos. Oh, son un desastre. Estamos hablando de retrasos que pueden tardar hasta 10 años en procesarse. Definitivamente no quieres que tu cliente quede atrapado en una fila de una década solo porque perdiste una fecha límite de mensajería. De verdad que no. Y si logras sobrevivir esos primeros 15 días del LOM, simplemente activas la siguiente fase del desafío. Por supuesto. Envías una solicitud formal, una carta de la regla 9 pidiendo al gobierno las razones escritas del oficial para la denegación. Y una vez que el gobierno finalmente entrega esas razones, comienza una nueva cuenta regresiva. Aquí vamos. Sí, tienes exactamente 75 días para perfeccionar la solicitud. Perfeccionarla, es decir, estás compilando todo el caso. Sí, preparando declaraciones, juntando pruebas y el memorando legal. Archivarlo todo bien formateado y entregarlo al tribunal. Exactamente. Pero dentro de esta etapa de perfeccionamiento de 75 días, hay un requisito procesal que sinceramente me estresó solo de leerlo. Déjame adivinar, el NSQ. Sí, la notificación de cuestión constitucional. Sí, el NSQ es quizás el requisito técnico más rígido e implacable de todo el derecho constitucional canadiense. Leer estas instrucciones me recordó a las misiones de escolta en los videojuegos. Dios sí, Sabes, esas misiones en las que el juego te obliga a entregar invitaciones físicas a, como, 14 castillos diferentes repartidos por el mapa. Y si pierdes aunque sea una invitación o la entregas en el castillo equivocado, el juego termina abruptamente y pierdes todo tu progreso. esa es una manera sorprendentemente precisa de visualizarlo. Porque según la sección 57 de la Ley de Tribunales Federales, si quieres que un juez declare inconstitucional cualquier ley federal, no puedes simplemente decírselo al juez y al gobierno federal. Tienes La obligación legal de notificar formalmente al fiscal general de Canadá, además de los fiscales generales de las 10 provincias y los 3 territorios. 14 jefes. Literalmente tienes que servir al máximo representante legal de cada una de las jurisdicciones de todo el país. Tú haces. ¿Pero por qué? ¿Por qué demonios le importa al fiscal general de la isla del Príncipe Eduardo una ley federal de inmigración? Es una pregunta válida. Esto se debe a que, en el sistema federal canadiense, la anulación de una ley federal suele generar importantes repercusiones que afectan a las provincias. Oh, Veo. piénsalo. Si a 30,000 solicitantes de asilo se les modifica repentinamente su estatus, son las provincias las que deben asumir la carga inmediata de proporcionar vivienda, atención médica, servicios sociales, todo eso. Ah, vale, así lo dicta la ley. Que cada provincia tiene derecho a intervenir en el litigio si considera que sus intereses están amenazados. Exactamente. Pero en la práctica, para un asistente legal que gestiona 100 expedientes de refugiados a la vez, esto significa generar 1,400 paquetes de mensajería con direcciones perfectas y seguimiento físico. 1400. Y el manual subraya que se omite incluso uno de ellos, como si el mensajero pierde el paquete en el Yukon o si utiliza una dirección desactualizada para Nueva Escocia. No importa cuán brillante sea tu argumento constitucional. El tribunal no puede juzgar su carta fundacional. Tu cliente pierde. Por eso el manual incluye este consejo práctico. Me gusta. Las clínicas jurídicas se coordinan. Sí, la lista maestra. Bien. Mantienen una única lista maestra de direcciones altamente protegida y perfectamente actualizada para los 14 AG. Comparten la carga administrativa. Un simple error tipográfico en la dirección del fiscal general de Saskatchewan podría, sin querer, arruinar por completo el caso de un refugiado iraní. Requiere un nivel de perfección administrativa que no deja absolutamente ningún margen para el error humano. Y uno pensaría, ya sabes que una vez que se presenta la documentación, el expediente está perfecto, los 14 AG han sido notificados, lo difícil ya pasó, ¿no? Has vencido a la burocracia. Tú, Pensarías eso sí. pero sobrevivir a esos plazos en realidad desencadena una amenaza aún más oscura. Porque presentar una demanda contra el gobierno crea un registro público permanente y consultable. Y para un solicitante de asilo iraní, un registro público en la corte no es solo, ya sabes, una pequeña violación de la privacidad. Es un peligro físico inmediato. Sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque normalmente no pensamos en los expedientes judiciales canadienses mundanos como instrumentos de inteligencia extranjera. Pero son monitoreados constantemente. El manual de confidencialidad es muy explícito al respecto.
El gobierno iraní realiza activamente vigilancia sobre su diáspora. Vaya, Rastrean registros judiciales extranjeros, procedimientos migratorios, plataformas de redes sociales, todo. Tienes que recordar que las mismas características que hacen que alguien sea un refugiado iraní, ya sea oposición política, activismo por los derechos de las mujeres, convertirse a otra religión o ser parte de la comunidad LGBTQ. Además, esas cosas están fuertemente criminalizadas por el régimen en Teherán. Así que, si el nombre de un solicitante aparece en el registro del Tribunal Federal demandando refugio al gobierno canadiense, la inteligencia de Teherán puede verlo fácilmente. sí, pueden verlo claramente. Y el manual señala la consecuencia horrible de esto. No es solo el solicitante en Canadá. Sus familiares en Irán son blancos de acoso, restricciones de viaje, interrogatorios o detención, en represalia porque su pariente pidió asilo en el extranjero. Y esto crea un enorme punto de fricción en la ley canadiense, porque nuestro sistema de justicia se basa en la absoluta necesidad de tribunales abiertos, ¿verdad? El principio democrático de que la justicia debe ser vista para ser hecha. Los juicios secretos generalmente están prohibidos. Correcto. ¿Cómo equilibras ese principio con la necesidad de vida o muerte de ocultar a un litigante ante un gobierno extranjero? Esa es difícil. En Canadá, tienes que cumplir con un marco de la Corte Suprema conocido como la prueba Sherman Estate. Correcto, la prueba Sherman State. Así que, para lograr que el tribunal oculte tu nombre, tienes que probar tres cosas bajo esta prueba. Primero, que los tribunales abiertos representan un riesgo grave para un interés público importante. Bien, En segundo lugar, que ocultar tu nombre es la única manera absoluta de prevenir ese riesgo. Y en tercer lugar, que los beneficios del secreto superan los efectos negativos sobre la transparencia del sistema judicial. exactamente. Y debido a los riesgos de vigilancia ampliamente documentados, los refugiados iraníes suelen superar esta prueba con bastante facilidad. Pero la forma en que los abogados ocultan estas identidades es un desastre. Fascinante. El manual ordena a los equipos legales no usar nunca el nombre real del cliente en documentos públicos. Usan iniciales como AB. Exacto. O si sus propias iniciales son demasiado únicas y podrían cruzarse, usan un seudónimo totalmente neutro como XYBO. Sí, manteniéndolo completamente anónimo. Así que el expediente público simplemente dice XY1s contra el ministro de Ciudadanía e Inmigración. Y si un bufete de abogados se da cuenta de que accidentalmente presentó 50 casos la semana pasada usando nombres reales. El manual en realidad les enseña cómo presentar una moción de emergencia ómnibus para proteger retroactivamente los 50 expedientes a la vez, antes de que las redes de vigilancia recopilen los datos. Es un equipo rápido. Sí, pero espera un momento. Me preguntaba sobre esto. Si mi demanda solo dice XY contra el ministro, ¿cómo sabe siquiera el gobierno canadiense contra quién está luchando? Buen punto. O sea, ¿cómo te defiendes legalmente contra un seudónimo? Los abogados del gobierno necesitan saber quién ha presentado una demanda. Sí. Y esa es una distinción crucial que explica cómo funciona realmente el sistema. Hay una enorme diferencia entre anonimizar el encabezado de la causa, que es el título público de la demanda, y sellar realmente los documentos para la parte contraria. Es un sistema de doble vía. Ok, es como un portero en un club exclusivo. Oh, me gusta eso. ¿Cómo así? La multitud parada en la acera solo ve a un invitado enmascarado entrando por la puerta. No tienen idea de quién es. Pero el portero, que sostiene la lista, en este caso, el registro del tribunal, y los abogados del gobierno, ellos tienen la verdadera lista VIP. Ellos saben exactamente quién está detrás de la máscara. Exacto. El abogado registra los documentos bajo el nombre de X y Y, pero envía una carta de presentación privada al tribunal y a los abogados de la corona. Y esa carta contiene el nombre completo real del cliente, su fecha de nacimiento y su identificador único de cliente, o UCI. Así, el tribunal y la parte contraria tienen total claridad sobre quién es XBews, para que puedan argumentar el caso de manera justa. Pero el público en general y los recolectores de inteligencia extranjera quedan completamente en la oscuridad. Eso tiene mucho sentido. Sí. Pero incluso con ese sistema de doble vía, el asistente legal experto que escribió este manual incluyó una advertencia muy clara. Anonimizar el título del expediente judicial no es un escudo impenetrable. No, no lo es. El manual advierte explícitamente que la anonimización solo protege contra la vigilancia pública pasiva. Vigilancia pasiva. Sí. Se detiene. Un bot que simplemente está extrayendo pasivamente nombres iraníes del sitio web del tribunal
pero no hace absolutamente nada para protegerte contra un adversario que ya sabe quién eres y está buscando activamente tu caso específico. Vaya, eso da miedo, Y además, el error humano siempre es un factor. por supuesto. Si un abogado titula exitosamente el caso como XY, pero accidentalmente deja un detalle identificatorio específico en el cuerpo de una declaración jurada, por ejemplo, la fecha exacta de una protesta muy publicitada que organizó el cliente o, ya sabes, el departamento específico de la universidad del que fue expulsado, esa información sigue siendo pública. Los analistas de inteligencia de Teherán pueden juntar fácilmente esas pistas. Y el aspecto de la huella digital es aterrador. El manual cita las cachés de búsqueda. Si usaste el nombre real del cliente el lunes, notaste el error y pediste la orden de anonimato el miércoles, Google podría haber cacheado ya esa página original. Sí quedó allí para siempre. Alguien que busque el viernes aún hallaría el nombre real en los resultados. Exige vigilancia constante. Hay que revisar cada documento a fondo. Pero contra todo pronóstico, realmente lo logran. Así que avancemos rápido. Hagámoslo. El equipo legal ha cumplido los 15 días. Coordinan la lista maestra para los 14 fiscales generales. Vencen a la burocracia. Logran ocultar con éxito al cliente bajo el nombre XITA. Y los resguardan de manera segura en suspensión detrás de los casos principales. Y ahora solo esperan. Exacto. 4, 5, tal vez 7 años después, la Corte Suprema de Canadá finalmente emite un fallo sobre la constitucionalidad del proyecto de ley C-12. ¿Qué sucede realmente en la fase final? Bueno, la guía procesal describe los resultados realistas de esta guerra constitucional. Y rara vez es simplemente ganas o pierdes. Nunca lo es, ¿verdad? Si la impugnación fracasa, la suspensión acabaría y los clientes deberían intentar lo último para evitar la deportación.